Como si esto fuera poco, hay un tercer método, o sea, hay un tercer criterio para juzgar qué tipo de soluciones tiene un sistema, que es analizando los determinantes del sistema. Este método lo solían usar en la UTN. No es tan difícil, hay que armar los determinantes nada más. A1 por B2 menos B1 A2, el determinante principal, ¿cierto? Sin la X ni la Y, con los coeficientes nada más. Bueno, se arman los determinantes. Recuerden que hay tres determinantes: el principal, el sustituto de X, el sustituto de Y. Se arman los tres determinantes, si quieren usar ese método. Y les explico brevemente entonces las conclusiones de ese tercer método acá en celeste intenso ahí. Lo que tenemos es que cuando el determinante principal, que se forma con los A y los B nada más, es distinto de cero, pasa lo primero. O sea, las pendientes distintas implican solución única, implican que los A y los B son distintos, e implican que el determinante principal es distinto de cero. ¿Se acuerdan que yo les expliqué? Cuando el determinante principal es distinto de cero, tiene solución. Porque vos, ¿cómo sacás X? Como delta X sobre delta, y delta es el principal, ¿o no? ¿Y cómo calculas Y? Como el determinante sustituto Y sobre el principal. Y yo le dije, si el determinante principal no es cero, esperemos que no sea cero para no tener que dividir por cero y tener problemas. Bueno, si no es cero, ahí está, si no es cero, la solución es única. Porque saco X y Y dividiendo por el principal, que no es cero, no hay ningún problema. En los otros dos casos, en estos dos casos jorobados, el principal es cero. Fíjense, acá el principal es cero y acá el principal también es cero. En los dos casos raros esto, de compatible, indeterminado o incompatible, tengo que el principal es cero. El principal cero siempre implica que las rectas son paralelas y que los A son iguales a los B. A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2. La razón entre los A es igual a la razón entre los B. Igualdad dependiente, determinante principal 0, y igualdad de razón entre los A y los B, todo es lo mismo y ahora lo voy a demostrar. Lo que pasa es que hay una diferencia cuando uno analiza los otros determinantes. Cuando los dos determinantes sustitutos, delta X y delta Y, son los dos iguales a 0, además del principal, son los tres iguales a 0, los tres determinantes iguales a 0, entonces pasa que cuando voy a calcular X me queda el determinante en X sobre el determinante principal. Y cuando voy a calcular Y me queda el determinante en Y sobre el principal. Y uno dice, bueno, no puedo resolverlo, pero eso no es tan grave como un 2 sobre 0, 5 sobre 0. Eso es una indeterminación y ya la vamos a ver cómo se sale al paso ahí. Y por eso el sistema no es que sea incompatible, sino que es compatible pero indeterminado cuando los tres determinantes sean ceros. Si lo tratara de resolver por determinantes, me pasaría esto, ¿no? Tampoco lo puedo resolver. Cuando lo ponga en la calculadora, me va a dar error matemático lo mismo. La calculadora no me va a discriminar, no me discrimina entre esta posibilidad y esta, no. Si no hay solución única que te larga la X y la Y, te va a decir error matemático, la calculadora no nos puede pedir tanto, ¿o no? Pero nosotros tenemos que discriminar entre los tres tipos de soluciones que tiene un sistema de ecuaciones. Y bueno, y lo último, es que, bueno, cuando vos querés sacarlo por determinantes y está en el sistema incompatible, pasa que los dos determinantes sustitutos, el delta X y el delta Y, los dos son distintos de cero, pero el principal es cero. Entonces, si vos usaras el método de determinantes, X saldría como delta X sobre delta, de nuevo vuelvo a repetir lo mismo, y saldría como el determinante sustituto Y sobre el principal, y acá ¿qué tendrías? Tendríamos que nos estaría dando 0 el determinante principal, porque hay paralelismo, sí, el 0 el principal, pero distinto de 0 los sustitutos, y ahí tenemos el error matemático. 2 y 3, supongamos que me den los determinantes sustitutos. Los dos distintos, no es que uno da 0 y el otro no. Cuando pasa esto, dan los dos distintos de 0 los sustitutos, y el principal 0. Y cuando va a realizar la división, 2 dividido 0, 5 dividido 0, lo que sea, 3 dividido 0, error matemático, y ahí hay una situación lisa y llana de incompatibilidad. Y lo que vamos a tener que asimilar nosotros, que son los cuadros rojos que están acá, los cuadros rojos, nada más. Enseguida voy a volver a resaltar un poquito de los tres tipos de soluciones, cuando pasa esto, cuando pasa esto, cuando pasa esto. Voy a dejar que ustedes hagan, porque en el trabajo práctico hay el doble de eso, o sea, hay 6 ejercicios, y tan variado, a veces te digo que sea compatible determinado, a veces te digo que tenga solución única, y son sinónimos, ¿o no? Y son sinónimos, compatible determinado, solución única. A veces te digo que sea compatible indeterminado, o que tenga infinitas soluciones, que son sinónimos. O que sea incompatible o que no tenga solución, que son sinónimos.